Ya estamos de regreso en Conectados, espacio de entrevistas y comentarios, bajo la dirección y producción general de Reinaldo Sánchez. Seguimos en vivo, señores, como anunciamos en las redes, como anunciamos en la radio. Tenemos un profesional de la agronomía de la República Dominicana, es un importante dirigente de la Fuerza del Pueblo, sobre todo del área agropecuaria, un dirigente nacional de este partido, vicesecretario del Frente Agropecuario Nacional de la Fuerza del Pueblo, el ingeniero Secundino Jiménez, que hemos tenido el placer de seguirle cuando viene con Rosendo, en algunas, pues yo he seguido a Secundino hace mucho tiempo. Y bueno, tuvimos la oportunidad de conversar en radio con él. El programa contó la revista por Nova 93 y aquí vamos a aprovechar al máximo temas que la gente no conoce y que él al dedillo sí puede manejar con nosotros, con ustedes. Por eso este programa casi nunca hace preguntas, pero como el tema es tan importante, cualquier pregunta que usted quiera hacerme en el WhatsApp, 809-222-5832 o en el teléfono local 809-525-5545 lo puede hacer al ingeniero Secundino Jiménez para dos temas centrales y que abarquemos el sector agropecuario de República Dominicana y hablemos un poco, porque no de la Fuerza del Pueblo, estamos en un proceso político permanente, pero el DERFCATA y la situación del arroz, somos un país productor de arroz, estamos en una zona donde se produce arroz y este es parte del distrito de arroz, incluso aquí se hizo una variedad de arroz, recuerdo yo creo que el Juma 66, si no me equivoco. Y bueno, yo he estado cerca del sector agropecuario, sobre todo del arroz, porque he tenido amigos míos productores de arroz en Juma, San Isidro, y conozco un poquito esa parte. Qué placer nos da recibir esta noche para Bonao, que nos sintonicen el 10, para Moca y Salcedo, que nos sintonicen el canal 18, para La Vega en el canal 34, buenas noches, queridos veganos que siempre nos siguen. Puerto Plata 62, Telecable Puerto Plata, para la gente que nos sigue en la línea noroeste, Montecristi, Mao Valverde, Santiago Rodríguez, la tierra de Antonio Marte, ¿verdad? Esperanza, Tenare, Vicente Noble y por supuesto en Cotuí, Sánchez Ramírez, canal 87. Estamos en mi redes Reinaldo Sánchez Television en tiempo real ahora y estamos por todas las plataformas digitales. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Rosendo. Buenas noches a los amigos televidentes de este... Reinaldo. Rosendo. Mencionaste a Rosendo y me sí, llevó a la mente. Exactamente, sí. ¿Cómo ha estado conectado? Claro, hemos estado conectados en esa... Bien que estamos conectados, darme la oportunidad de seguir orientando y difundiendo información importante sobre un sector importante de la economía de República Dominicana. Yo quiero aprovechar, Rey, antes de entrar de lleno al tema, para hacer tres señalamientos importantes que ha tenido la Fuerza del Pueblo en los últimos días. El sábado 25, se reunió la dirección central y tomó decisiones con relación a la forma de cómo vamos a elegir los candidatos. En ese sentido, la dirección política y la dirección central tomaron la resolución número 1 de establecer, tal como establece la ley electoral. Sí. Primero, tenemos la opción de que sea a través del padrón, de los miembros del padrón, cerrado. La segunda opción, a través de primaria, con los dirigentes del partido. Y la otra opción es por encuesta. Correcto. Después de terminar esa reunión importante de la dirección central, se procedió a tomar la decisión de hacer un congreso extraordinario virtual que comenzó el domingo en la noche a las 12:01 de la noche y terminó el martes a las 12 de la noche, para que los compañeros dirigentes del partido, los presidentes de las direcciones de base, los presidentes de las direcciones medias, los dirigentes de los distritos, de los municipios, de la provincia, los miembros de la dirección central, tuviéramos la oportunidad, como un proceso democrático, sumamente democrático,
le dimos la oportunidad, o se le dio la oportunidad a todos esos dirigentes, alrededor de más de 81,000 dirigentes a nivel nacional. Y tengo para decirte que en el proceso participaron alrededor del 76%. O sea, un proceso virtual. Pero exitoso. Virtual. 76% claro, es más que exitoso. Claro, virtual, donde las personas tenían que tener un celular para poder hacerlo. O sea, sí, que era... Tener un celular e internet. Internet también. Y gracias a Dios que este proceso se dio. La otra opción era darle la potestad a la dirección política para que establezca alianza, cualquier tipo de alianza, acuerdo para las elecciones. Gracias a Dios este proceso fue rico, fue un proceso participativo. ¿Qué va a hacer por encuesta? Las tres opciones. ¿Van a ser las tres? Las tres opciones. Así va a depender de la situación, de la coyuntura de cada demarcación del país. O sea, donde haya posibilidades de que se pueda hacer por encuesta. Se hará por encuesta. Por encuesta o por la posibilidad de que sea a través de los dirigentes de la primaria con los dirigentes o a través del padrón cerrado con todos los miembros del partido. Eso va a depender de las circunstancias de cada uno. Entonces, otro hecho importante que ocurrió hoy, Rey y amigo televidente, el presidente Leonel Fernández fue a la Junta Central Electoral. Nosotros teníamos meta de en el mes de marzo llegar a 1.500.000 miembros. Y estamos por encima del 1.500.000. O sea, estamos en la ruta. Sobrepasamos la meta. La meta. La meta es que en junio nosotros vamos a ir de nuevo a la Junta Central Electoral, como lo hizo el presidente y la comisión, a llevar el padrón con 2 millones de miembros del partido. Y no son miembros como se hacían antes, son miembros que se verifican. Que saben que son miembros, que ellos y que son personas que han dado su visto bueno para que se inscriban. No como se hacía antes, que vaciaban lista y la gente andaba con su lista, este padrón es mío. No, no. Todo el que está inscrito en la Fuerza del Pueblo lo ha hecho a voluntad propia. Y esos son 3 acontecimientos que yo quería destacar, importantes, de la vida institucional y democrática de la Fuerza del Pueblo. Un partido que ha roto todos los paradigmas, se ha constituido en apenas 3 meses en la principal fuerza política de la República Dominicana. Bueno, aquí en Bonao lo es. Sí. Y en el municipio de Bonao nosotros participamos el 94.7%. Participó en el Congreso. O sea, fue una participación sobresaliente que nosotros queremos destacar y saludar a los dirigentes. Pero hay mucho entusiasmo en Bonao entonces con la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo está creciendo de manera vertiginosa. Son cientos de gente que están todos los días, que quieren ir donde el presidente, que quieren que lo llevemos donde el presidente, de todos los partidos, del mismo partido PRM. ¿Están pasando a la Fuerza del Pueblo? Claro, se están juramentando. Yo pensé que no era del PLD. No. En San Cristóbal, la semana pasada, se juramentaron un dirigente, Aníbal no recuerdo el apellido, que es un dirigente importante del PRM y después era del PRD. En Santo Domingo Oeste se acaba de juramentar un alcalde del PRM. Pero también se fue a Arroyo Toro una persona, Santo creo yo que ella, un buen dirigente del PRM, decidió pasar a la Fuerza del Pueblo. Y hay mucho entusiasmo en la gente porque el PRM no ha llenado las expectativas. Ha sido un fracaso, muchas frustraciones, porque es un gobierno que se ha constituido en sus principales motores, dirigentes o funcionarios que no tienen vínculo, que no tienen contacto con la base, y la base ha sido marginada. Quería destacar eso como entrada al programa para que sirviera de preámbulo, claro, de orientación. A la gente. Entonces será de las 3 maneras: encuesta, primaria o por el padrón. O por el padrón. El padrón cerrado de todos los miembros de la Fuerza del Pueblo. Eso se va a determinar. Para escoger los candidatos municipales y congresuales. Claro. Y también por las alianzas. Bueno, que el partido tendrá potestad de hacer alianzas en las provincias, en los pueblos, sobre todo con la parte municipal, donde el partido va a jugar. Municipal y congresual. Además congresual. Correcto. O sea, y se le dio la potestad en este congreso. La segunda pregunta era esa. Le dimos potestad a la dirección política para que haga las alianzas y acuerdos necesarios para lograr que el 16 de agosto de 2024 Leonel esté subiendo la escalinata del Palacio Nacional.
con la voluntad de Dios y el apoyo de toda la gente, de todos los dominicanos. Entrando de lleno al tema. ¿Qué es el DERECATA? Mira, es importante destacar a los amigos televidentes que están siguiendo este importante medio de comunicación. Y tú mencionabas ahorita la cobertura de las provincias que están vinculadas. Alrededor de 20 provincias producen arroz en el país. O sea, que este programa está llegando y va a llegar a toda esa gente, a todos esos productores. Mire, el DERECATA fue un acuerdo bilateral de comercio que firmó el expresidente Hipólito Mejía en el 2004. Valga la coincidencia que quien dirigió esas negociaciones, que era secretaria técnica de la presidencia en ese momento, que era un cargo, Sonia Guzmán de Fernández, la hija del expresidente Antonio Guzmán. Antonio Guzmán Fernández. Precisamente, Sonia es embajadora en Washington y hace 1, 2, 3 semanas que le dirigió ante la pronunciación del presidente Luis Abinader en su presencia en la Asamblea Nacional el 20 de febrero, proponiendo una comisión y la preocupación por un tema candente que tenemos. Ella, posteriormente a eso, había dirigido una comunicación al Departamento de Estado solicitándole que hicieran, que Estados Unidos echara para atrás el acuerdo que hay bilateral del DERECATA. Ese acuerdo se firmó en el 2004 y entró en vigencia en el 2007. Dentro de ese acuerdo hay 4 países centroamericanos: Costa Rica, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua y El Salvador. Correcto. República Dominicana y Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Esos 4 países no producen casi arroz, apenas producen los 4 alrededor de 178,000 quintales de arroz en el año, porque no son consumidores de arroz, son consumidores de tortillas, de la harina de maíz. O sea, el plato fuerte de esos países, la mayoría de los países centroamericanos, es la tortilla, como lo es de México también. Exacto. De México. No es el arroz. Entonces, ese acuerdo le dio potestad, nos dio 20 años. Pero ¿qué pasaba en el gobierno de Hipólito Mejía? Fue un gobierno totalmente de fracaso, que había una situación de crisis en todos los sectores y en el arroz. Y ellos no tenían posibilidades de resolver el problema. Ustedes recuerdan la triste noticia de cuando Hipólito Mejía mandó a quemar los semilleros. Entonces, ¿fue verdad eso? Claro que sí, lo mandó porque ¿Y por qué? Estaban desesperados porque la falta de planificación que siempre han mostrado y que están mostrando en este momento los gobiernos del PRD y PRM en el sector agropecuario lo lleva a cometer desaciertos como ese que cometieron ellos. En ese momento del acuerdo, Estados Unidos no estaba interesado en que se incluyera el arroz. Estados Unidos es uno de los principales, el 5º productor de arroz. Pero era tanta la incertidumbre que tenía el gobierno de Hipólito con el problema del arroz. Ustedes saben que el arroz es un cultivo social y político. Es un cultivo de consumo nacional. En el país no hay una casa que al mediodía no se coma arroz. No se coma arroz. Yo si no como arroz siento que no he comido. Sí. No siento. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros, un país pequeño, no tenemos la capacidad tecnológica ni de estratégica para competir con Estados Unidos en el tema de arroz. Esa situación en este momento está afectando a más de 30,000 y va a afectar a más de 30,000 productores a nivel nacional. El sector arroz participa alrededor de más de 320,000 personas de manera indirecta y más de 90,000 personas que participan en labores propias del cultivo, de la siembra y del cultivo y del procesamiento del arroz. Y como decíamos ahorita, participan alrededor de 20 provincias. La provincia de Monseñor Noel tiene 3 distritos municipales que son productores de arroz. Así es. Que su gente, la mayoría, viven del arroz. Jayaco La Ceiba, Arroyo Toro, Masipedro, Juma Bejucal. Así es. Wow. Son 3 distritos que fundamentalmente, pero que su producción principal es el arroz. Pero algo más importante, señora, y es que el 45% de los 30,000 productores de arroz pertenecen a la reforma agraria, que son pequeños y medianos productores, que van desde 25 a 50, 75 tareas. O sea que el sector arrocero dinamiza un sector importante de la clase
más desposeídas, pobres, del campo. Y eso genera y está generando una incertidumbre a tal nivel y sobre todo la falta de planificación que ha tenido el gobierno, las importaciones fuera de la cuota. Dentro del acuerdo se estableció una cuota de 600,000 quintales por año que pueden entrar a República Dominicana hasta el 2025 con sus aranceles. El 98% de esas importaciones vienen de Estados Unidos. Entonces, el año pasado, el gobierno importó, porque este es un gobierno importador, que ha estado quebrando el sector productivo de la República Dominicana. Aquí no hay un sector. Pero ¿y el Ministerio de Agricultura para qué está? Porque se habló de que se estaba motivando la siembra en todo el país, se ha estado apoyando los productores. Pero ¿y cómo se va a estar apoyando, Rey, si ellos cuando llegaron cancelaron 700 profesionales agropecuarios? Dentro de esos 700 hay alrededor de 300 mujeres. O sea que es un gobierno indolente. Personas que tienen 30, 40 años al servicio de los productores nacionales. Y los productores son, los técnicos, somos la base fundamental de soporte para llevarle tecnología, para llevarle orientaciones, para ayudarle en los problemas de control de maleza, de control de plagas, de los cultivos. Sí. Si los productores no tienen ese servicio, o sea, no tienen la capacidad para buscar asesoría privada. Y pueden fracasar en la siembra, pueden colapsar. La semana antepasada, los productores de cebolla de San Cristóbal, de Baní y de Constanza están al grito. Tienen los almacenes llenos de cebolla roja y están pidiéndole, clamándole al presidente, al ministro de Agricultura, que vayan en auxilio, que le compren la cebolla. Pero para eso debería estar el INEPRE. El INEPRE se creó, una institución que se creó, que no está haciendo nada para estabilizar los precios. Bueno, tiene muchos operativos de comida barata. No, hombre, andan con 100 huevos y con un quintal de arroz y con 2 o 3 cositas y una vez a la semana. La función... No, 2 veces a la semana. 2 veces. Sí. La función principal es que cuando haya sobreproducción, ir en auxilio de los productores. INEPRE. Comprarle los productos y estabilizar y comercializarlo, llevarlo. Pero, ¿qué pasó en el 2005 cuando Leonel Fernández llegó al poder en el 2004? Que se encontró con la situación catastrófica del arroz, donde los productores, la mayoría de arroz y la factoría no tenían la capacidad de almacenamiento del arroz. ¿Qué fue lo primero que hizo? En función de su visión de que primero es comer, crear la Comisión Nacional de Arroz, emitir la resolución 23.5, donde creaba el programa de pignoración. El programa de pignoración, mucha gente pensaba que era que el arroz iba a venir rojo, amarillo. ¿Qué es la pignoración? La pignoración se le dio ese nombre, donde se abrió la apertura para que la factoría, para que los que compran arroz pudiesen almacenar el arroz y que no se le perdiera. Lo que estaba pasando en el gobierno de Hipólito Mejía, que los productores se le estaba dañando el arroz. El arroz cuando se corta, si dura una semana con el caliente, se repolla. Entonces, las factorías no tenían la capacidad de almacenamiento. A partir de 2005, la República Dominicana es autosuficiente en arroz. Nosotros producimos arroz para abastecer el consumo nacional y tenemos un excedente que lo exportamos primero a nuestro socio comercial en arroz, que es Haití. Es más cerca. Exportamos a Aruba y exportamos arroz a Suiza, pero también exportamos arroz a Estados Unidos. No en cantidades tan grandes, alrededor de 10,000 quintales al año nosotros exportamos arroz. Tenemos un pequeño margen, un mercado, porque tú sabes que en Estados Unidos tenemos una gran, sobre todo en Nueva York, una gran presencia de dominicanos. Y los dominicanos tienen el gusto, les gusta consumir el arroz dominicano. Así es. Entonces, eso hace que podamos tener, no porque en Estados Unidos no tengan arroz. Estados Unidos, oigan, nosotros producimos alrededor de 20.500.000 quintales. Estados Unidos produce alrededor de 180.000 quintales de arroz. Ni nos acercamos. Nosotros no tenemos la posibilidad. No tenemos la posibilidad, señores, de competir con Estados Unidos. ¿Qué está pasando, Rey, en este momento, y amigos televidentes? Que dentro del acuerdo, como decíamos, nos dio 20 años para que nosotros pudiésemos hacer las transformaciones. O sea,
nosotros no estamos en capacidad. Nuestra producción promedio en arroz anda alrededor de los 4.5 quintales por tarea. En Estados Unidos anda alrededor de los 7, 8, 9 quintales por tarea, o sea, por la tecnología. Pero Estados Unidos subsidia a sus productores. Subsidia las exportaciones que hace Estados Unidos de arroz, son subsidiadas. El productor norteamericano está protegido. Aquí si hay un problema, por ejemplo, como tenemos ahorita de la sequía, yo estaba por la zona de Nagua esta mañana. Tenemos sequía, de Nagua, sí. Pimentel y Nagua, y los productores están a grito. Claro. Hay parcelas que están, como dicen, cuarteadas. ¿Cuarteadas? Que no es culpa del Estado Dominicano, no. Pero es un asunto natural, no, es un fenómeno. Sí, pero ha sido un problema de todos los gobiernos, sí, que no han creado las condiciones factible para crear represas, para crear lagunas, para acumular agua, para esta crisis. Para esta crisis, porque sí, esto es, o sea, la sequía, ya sabemos que la sequía viene. En un tiempo del año. En un tiempo determinado. Entonces, nadie se acuerda, o sea, es como decían que hay gente que les roban, que ponen candados después que les roban. Después que les roban, sí. Entonces, estamos ahorita gritando por el problema de la sequía, pero no, como Estado no prevenimos para que los productores de arroz y los otros cultivos puedan tener agua disponible. Porque el problema no es el agua, nosotros tenemos suficiente agua. La mayoría del agua se va al mar, se desperdicia. Entonces, ante esa situación, estamos ahorita en el 2023, el arancel que tiene el arroz es de 23.76%. O sea, todo el arroz que entra de fuera paga un arancel del 26.78%. En el 2024, el arancel será de 11.76%. Pero a partir del 1 de enero del 2025, que está aquí a doblar de esquina, será de 0%. ¿Por qué? Porque el acuerdo lo establece. O sea, aquí va a entrar arroz, o sea, la producción nacional va a ser arropada. ¿Y qué puede pasar con la producción nacional? Desaparecer los productores, porque no van a tener la capacidad de poder competir. O sea, con un arroz que entra con 0 arancel, subsidiado por Estados Unidos. ¿Puede salir más barato que de Claro. Ay, claro. Eso es peligroso. Entonces, ¿qué va a pasar con los productores de arroz? Va a haber una quiebra. No, pero no puede ser. Una quiebra total. Y eso no puede pasar y no se puede permitir. ¿Cómo se puede evitar eso? Tú, con los conocimientos que tienes, ¿qué se haría en esa situación? Mira, para evitar. El presidente hizo mención de que había creado una comisión. Esa comisión no tiene capacidad, no tiene autoridad, no tiene para poder ir a negociar a Estados Unidos. No lo ha podido hacer la embajadora, que tiene una categoría superior a cualquier comisión, porque es embajador en Washington, representante del Estado Dominicano, representa al presidente de la República. Entonces, lo que más conviene es que el presidente, como anda viajando ahora, que se está reuniendo en otros países, haga una cita con el presidente Biden y le plantee una discusión bilateral de República Dominicana con Estados Unidos, porque a los países centroamericanos no le interesa ni le importa el problema del arroz. Entonces, es necesario que el gobierno, que el presidente asuma el tema de manera personal y solicite una reunión para que le explique al presidente Biden la situación impredecible desde el punto de vista social y económica y de problemas que pueda acarrear la situación de que en el 2025 entre el arroz y afecte a más de 30,000 productores, a unas 20 provincias que su producción fundamental, su economía la mueve el arroz. La mueve el arroz. ¿Qué pasó en Haití? Que en Haití hace unos 20 años hizo un acuerdo similar con Estados Unidos. ¿Y qué pasó con los productores de arroz? Quebraron en Haití, ¿verdad? Claro, quebraron. Wow. O sea, cuando entra el arroz, o sea, puede haber un poquito de competencia y como son monopolios, el monopolio lo que hace es que para quebrar al pequeño, baja los precios, lo pone por debajo y el arroz es un cultivo perecedero. Sí. O sea, si usted siembra arroz, dependiendo de la variedad, de los 4 o 5 meses, tiene que cortarlo. O sea, no lo puede dejar. O sea, no es como usted tiene una vaca, tiene un chivo, que usted lo deja ahí. O sea, el tiempo que sea. Y como tú decías ahorita, nuestra provincia ha jugado un papel importante en la generación de tecnología. Nosotros
el centro de Juma es uno de los centros más importantes de Centroamérica y el Caribe en generación de tecnología y de variedades. Y ustedes ven cómo la zona de Juma se está destruyendo, sobre todo la zona de la autopista, instalando gasolinera, instalando grasera, sin la más mínima preocupación de las autoridades, ni del distrito municipal de Juma, ni de medio ambiente, ni de agricultura. Pero no puede ser. Y eso está ahí. Inclusive en la zona de aquí, entre Sabana y el Puerto, está pasando lo mismo. Una gran parte de la zona arrocera que colinda con la autopista está siendo convertida en negocio. De hecho, tengo un amigo, muy amigo de confianza, que compró para hacer una cabaña en el arroz. En el arroz. Sí, aquí. Que va a entrar por la carretera de San Isidro atrás, o sea, Juma, y por adelante también. Entonces, ¿quién puede controlar esto? Para tú hacer cualquier construcción, el primer documento que tú necesitas, cualquier tipo de construcción, es un documento que se llama de no objeción, que lo emite las direcciones de medio ambiente de cada municipio o las oficinas de medio ambiente. Entonces, nadie puede construir nada si no tienes ese documento de objeción, para luego pasar entonces a medio ambiente a obra pública, de obra pública al Ministerio de Industria y Comercio. Aquí lo que ha habido es un tráfico de influencia, soborno, para permitir que eso suceda. O sea, mira, yo quiero, para que tú continúes con el tema, quiero enviar un saludo y leer un comentario que se relaciona con esto. Mis felicitaciones al compañero, colega y hermano Secundino Jiménez, Chalo, un gran profesional y activo de la Fuerza del Pueblo, y orgullo para la provincia de Monseñor Noel, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Me estoy refiriendo a un amigo, comerciante, próspero, una persona muy abierta, que tiene buenas propuestas para la propia provincia, una persona que ama esta provincia, que ha nacido aquí, que ha estado de cerca y que ha visto y que ha sufrido, como cualquiera de nosotros que ama su provincia, algunos colapsos de cosas. Me refiero al ingeniero Jorge Rodríguez. Mi hermano, bueno que tú lo traes a colación, porque Jorge Rodríguez también es miembro de la Dirección Central y vicesecretario de Asuntos Agropecuarios junto conmigo y con Radamés. Porque Jorge conoce bastantemente este sector. Jorge es una estrella. Jorge es la persona que más sabe de arroz en República Dominicana. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Señores, Jorge Rodríguez. Yo escuché el comentario el otro día de que fulano parece o no. Jorge Rodríguez, mi hermano, mi amigo, la persona que me orienta, que es mi guía en el sector comercial, es la persona que más sabe de arroz en República Dominicana. Es uno de los quiero enviarle un saludo por este medio y agradecerle su comentario. Sí, y además, señores, Jorge Rodríguez es un profesional con mucha capacidad, con muchas luces. Son de la gente que cualquier partido quiere tener. La Fuerza del Pueblo tiene que sentirse orgulloso como partido de tener en sus filas a Jorge Rodríguez, un gran empresario, una persona dinámica, líder en el mercado. Dice Jorge, después de la firma del DERCAFTA, hubo un periodo donde el gobierno podía discutir modificaciones de los acuerdos, principalmente en el arroz. Se descuidaron y el gobierno perdió el derecho de rediscutir lo aprobado. Es cierto lo que tú dices ya en 25. No, claro. Entonces, óyeme, pero una situación grave lo que acaba de decir Jorge Rodríguez en esta noche y lo que tú estás explicando, de verdad, Secundino. Mi hermano Jorge, dueño de una de las empresas más importantes. Quimagro. En el sector agropecuario. Cultivo mejores manos. Es un joven que salió de abajo y con su esfuerzo, su tenacidad, su dedicación, ha podido constituir una empresa que es líder, que es ejemplo en República Dominicana. Pero es importante destacar que dentro del acuerdo se incluyeron no solamente el arroz, pero el arroz es uno de los cultivos más críticos. Está incluido el maíz, la soya, está incluido el trigo, las habichuelas. Libre de... Sí, la habichuela. Ay, la habichuela. Está incluido la leche, que inclusive en esta semana
el presidente de Aproleche y que es inclusive asesor del presidente de la República, mi hermano, mi amigo, Eric Rivero, acaba de tirar el grito al cielo. ¿Cómo es? El grito al cielo, porque el sector productor de leche va a ser también afectado. Va a entrar también leche, como está entrando, leche en polvo sobre todo, para sustituir la producción nacional. Ya los productores de maíz, o sea, aquí no existen ni de trigo, ni de soya, ni de sorgo. Apenas están sustituyendo el café y el cacao, que tienen un mercado preferencial en Europa. Por ejemplo, el cacao de Arroyo Toro, el cacao orgánico, está en el ranking número 10 mundial en Francia y Europa. Buen cacao. Un cacao que demandado, tiene un prestigio. O sea, nosotros tenemos la capacidad, tenemos muchos profesionales preparados. Lo que pasa es que los gobiernos, lamentablemente, y los partidos elaboran planes de gobierno, después que llegan al gobierno, se deshacen de sus técnicos. Y eso hace que nombren, designen ministros que tienen poca vinculación. Por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura hay alrededor de 8 viceministros. La mayoría tienen PhD, tienen doctorado. ¿Por qué razón el ministro de Agricultura tiene que designar 10 asesores con sueldo entre 400,000 y 500,000 pesos? Leonel lo tuvo. Sí. Pero, o sea, Danilo lo tuvo. No hay manera. Hipólito lo tuvo. No hay manera, porque es una forma de decir que los viceministros no tienen capacidad para planificar, para... Yo estoy de acuerdo contigo. Pero nombran un reguero de viceministros, también unos asesores. No entiendo. Porque, mire, la mayoría casi todos tienen maestría y tienen doctorado. Son personas preparadas. Nosotros tenemos un plantel de profesionales en República Dominicana preparado en Estados Unidos y en otros países. Y lamentablemente, cuando un gobierno llega que cancela 700 profesionales, está menospreciando la capacidad de esos profesionales y su función social y de capacitación a los productores. Pero yo pienso que este país, como otros países, no puede estar cancelando profesionales. No en este gobierno, ningún gobierno. Porque el profesional hay que respetarla, la preparación. La categoría, la preparación. Categoría, el tiempo que duró, además, en todos los sectores, sea en el sector técnico, en el agropecuario, en el industrial, se necesita la labor de un profesional para que pueda funcionar mucho mejor. Claro, porque la base de desarrollo de cualquier país es la agricultura. La agricultura es la base y cuando tú transformas la agricultura en la parte industrial es que le da categoría y le da el espacio para que se constituya en soporte fundamental de desarrollo. Sí. Primero porque producimos los alimentos que consumen los dominicanos o ayudamos a los profesionales con nuestra asesoría, con nuestra intervención a producir los alimentos que los dominicanos ponen diariamente en su mesa, que son básicos y son fundamentales. Sí. En el caso del arroz, es un cultivo básico y fundamental de la dieta de los dominicanos. Y la República Dominicana este gobierno estaría cometiendo el peor error político en la historia, con permitir que a partir del 2025 el arroz entre sin arancel a República Dominicana. Yo diría, bueno, el presidente... Pero entonces, porque, por ejemplo, entonces el presidente Abinader no tiene la culpa de esto. No. Porque ya automáticamente sea Abinader, sea Leonel, sea Abel, sea Secundino, sea Reinaldo, es un acuerdo que llegue el 25, no hay manera. Lo que tú entiendes o lo que tú tratas de explicar es que no nos preparamos. Sí, es la idea. Todos los gobiernos que han pasado, sí, todos, le han dado de lado al tema. Como decía... todos los gobiernos, o sea, que no venimos a hablar, hablar por hablar, o sea, tenemos que ser honestos y responsables. Todos los gobiernos crearon comisiones y esas comisiones nunca funcionaron. Nunca funcionaron, porque en este país... Nunca nada funciona. Yo recuerdo cuando Balaguer, que nombraba, mandaba nombrar y salió casi... Comisiones, ¿para qué? No funcionan. No funcionan. Entonces, ahora que nos estamos dando cuenta y porque estamos en un proceso electoral, porque eso va a significar un peso político para el presidente actual. O sea, independientemente de que los otros presidentes no tomaron la decisión de negociar y dentro del tiempo que nos dieron de 5 años para renegociar, para nosotros plantear de que no estábamos de acuerdo y podíamos retirar el arroz o cualquier de los cultivos, no lo hicimos. Wow. No lo hicimos. Entonces ya esto va a depender
de la voluntad, de la decisión del presidente Biden en este momento. Y va a depender de la acción que tome el presidente actual, Luis Abinader, de asumir este compromiso de manera personal. O sea, y como decíamos al principio, solicitar una visita, una agenda, una cita con el presidente Biden para que le explique de manera explícita, se valga la redundancia, cuál es el problema en el cual se va a ver la República Dominicana y que a Estados Unidos no le conviene una inestabilidad política y social en este país. No. O sea, ni a Estados Unidos, ni Acuérdate mucho menos que este a país, nosotros no nos conviene. Y nosotros hemos sido socios de Estados Unidos por Claro. muchos años. Este es un país, una niña bonita de Estados Unidos. O sea, hemos sido socios que siempre hemos estado inclusive y apoyando todas las decisiones en Naciones Unidas, Claro, en la OEA, claro. de Estados Unidos. O sea, tenemos una relación de acuerdo bien firme y yo diría que solidaria en momentos específicos. Entonces, Sí. este es un momento que el país necesita de que el presidente no espere al 2025. Tenemos por lo menos 2 años para buscar la manera, pero nosotros... ¿Qué planteaba el presidente? ¿Tú viste el discurso, Secundino, con relación a ese tema? Él Él lo tocó. Sí, él lo tocó y dijo que él no iba a permitir que entrara arroz, pero no depende de él, porque es un acuerdo. Ya hay un acuerdo y No es los un acuerdos acuerdo hay que respetarlos. que hay que respetarlos. O ¿Cómo sea, él va a evitar que no entre? solamente sentándose como tú dices. sentándose con el visitaba presidente a Biden y presentándole la situación de crisis que eso generaría en República Dominicana, porque no hay manera, o sea, los acuerdos son acuerdos, y más con Estados Unidos. O sea, nosotros no tenemos la capacidad como país, un país pequeño, o sea, no pobre, nosotros no somos un país pobre. No, nosotros no. Porque aquí se habla mucho. Lo que estamos viendo Ningún ahorita pobre. con todos esos procesos, nosotros somos un país rico. Y yo agrego, ladronamente administrado. Así mismo es. Un país rico, ladronamente Balaguer administrado. decía pobremente administrado. El Yo le agrego, ladrón es es muy- ladronamente administrado. Es verdad. Toda la crisis que ha enfrentado este Señores. país se ha levantado. Tú sabes todo lo que le ha robado a este país y se ha levantado. Y lo que se avecina, que lo tienen parado, que implica al sector agropecuario, son las visitas sorpresa. Porque ahí se habla de alrededor de 64 mil millones de pesos hay involucrados en la famosa visita sorpresa de Danilo. Sorpresa de Danilo. Y lo han Sin estado resultado. sin resultados. Porque Sin la re- mayor- todo el no, orégano está allí quedado, no. la gente de y Sonador. la maquinaria con la orégano. movían de un lugar a otro. O sea, Bueno. eso fue un desfalco. Eso sí fue un desfalco a la cara Eso, a este país. Si la Procuraduría General de la República y la PECA se atreven, a pesar de que el presidente Danilo, no sé si estratégicamente o no, vino con la información de que tiene un problema de cáncer de próstata, para crear quizás cierta empatía en la gente. Sí. Pero es un caso grave, señores, es un caso grave que está ahí Pero y un que escándalo. tiene años, tiene más de año y medio que lo tienen parado ahí. Pero ese caso generó una crisis enorme también en el sector agropecuario. La visita sorpresa. Sí, porque eso no ¿Por era... qué? Porque eso entonces eran aliantes. le quitaron las obligaciones o la labor al Ministerio de Agricultura. Claro. Yo nunca entendí esa No. parte. Para mí la visita sorpresa fue una plataforma política de Danilo Política, de Medina. proyección personal. Sí. Porque de- dime el de resultado. culto a la personalidad. ¿Dónde están los conejos de Sabana de No, Puerto? Dime. no. ¿Dónde están los pescados? ¿Dónde está el orégano de Sonador? Yo fui a todas esas cosas. ¿Dónde está el café de blanco? No me hablen pendejadas. Los Oye, cerdos, ¿dónde están los cerdos? Los pollitos de cerdos de cerdo, Piedra Blanca. La vaca, los chivos. Los pollos, la los gallina. conejos, los pollos, las gallinas, no se ven. O sea, y las instituciones que se crearon fantasmas para darle su financiamiento fueron enormes. Entonces, el sector agropecuario, por lo menos en este gobierno, en el tiempo que llega, ha faltado planificación. Y, por ejemplo, con el arroz está programado, inclusive hay un acuerdo dentro de la Comisión Nacional Arrocera, de que solamente deben de haber 2 cultivos en el año, el de otoño y primavera. El año pasado hicieron 3 cultivos. ¿Por qué Victoria. 2, ingeniero? ¿Eh? ¿Por qué 2? 2, porque es más o menos el tiempo para dar tiempo a la rotación de plagas, de maleza, poderla controlar. Para que no se pierda. Claro, no, entonces, ¿por qué? Porque entonces vienen plagas y enfermedades que afectan al arroz. Entonces, cuando tú das un corte, tú estás impidiendo que esa plaga se reproduzcan y que también las malezas, entonces hubo
y hubo también una importación fuera del acuerdo de Recata, porque este es un gobierno importador. Aquí, y sobre todo, que los subsidios que dio el gobierno, por ejemplo, el gobierno dio en el 2021 alrededor de 3.000 millones de pesos de subsidios. ¿A quién se lo dio? A los importadores de maíz, de soya. Dio 700 millones de pesos para financiar una ayuda a los productores de arroz. ¿A quién se lo dio? A la factoría de arroz. O sea que los productores no recibieron directamente esos subsidios. Ingeniero, usted habla de importación, de todas esas cosas, pero aquí hay mucha comida, aquí hay de todo. Entonces, ¿cómo este gobierno ha podido mantener una, no sé si importación grande, una superproducción? Porque aquí hay de todo este país. Por ejemplo, cuando teníamos la crisis más grande de la pandemia, este fue uno de los países que más rápido se levantó y que aparecía de todo para comer. Lo que pasa es que tú sabes que con la pandemia los turistas no estaban en el país y los turistas consumen una gran cantidad de productos, de bienes y servicios y productos. Tienes razón. Entonces, y hay un principio de economía que dice, bien claro, los precios fluctúan en función de la oferta y la demanda. Cuando hay mucho... Bueno, el país está cerrado. Por ejemplo, en este momento, ¿cómo es posible que un plátano esté en mercado a 15, 20 pesos? No, eso no es verdad. Yo he visto plátano a 3 pesos. Frente a la zona franca. Sí, pero tú ve al mercado, ve a la... yo no un compré en el mercado, están vendiendo caro. Sí. Por ejemplo, yo asesoro a un productor, cuñado mío en Villa Tapia, que la semana pasada cortó plátano a 4 pesos la unidad. Entonces cuando llega al mercado. Cuando llega al mercado, los intermediarios hacen que los precios. ¿Cómo el país va a avanzar así, ingeniero? Porque que el gobierno ha sido irresponsable. Porque el INEPRE está para estabilizar los precios. INEPRE para romper la cadena de intermediación y permitir que los productos lleguen. Inclusive, por ejemplo, en el arroz hay precio establecido. Sí. O sea, precios de compra al productor y precio de venta. Por ejemplo, ¿Y eso se respeta? Claro, se respeta. Sí, precisamente en esta semana la Comisión Nacional y Arrocera acaba de emitir una resolución. La número 1 es que nosotros, la Fuerza del Pueblo, las 4 secretarías del sector, que es la Secretaría de Asuntos Agropecuarios, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Desarrollo Rural, la Secretaría de Asuntos Hídricos, hizo una rueda de prensa demandando al gobierno que le pague alrededor de 1.000 millones de pesos que le debe a los productores de arroz. Apenas emitieron una resolución donde están sacando 300 millones de pesos para cubrir alrededor de 3.000 quintales de arroz de deuda que tiene el gobierno. Porque el gobierno, sobre todo con los productores pequeños, casi todos los gobiernos nunca cumplen. Y la mayoría de productores de Constanza, del ajo y cebolla, o sea, viven al grito con la deuda que tiene el Estado con ellos. Entonces, tú decías, cuando no hay planificación, la gente siembra lo que quiera. Yo, por ejemplo, en mi caso, que trabajé alrededor de 20 años en Estados Unidos, en el sector porcino, que estuve vinculado al Departamento de Agricultura de Estados Unidos. En Estados Unidos, los técnicos y el Ministerio de Agricultura planifican qué usted va a sembrar en cada época. Sí. Usted no puede sembrar lo que usted crea, porque cuando todo el mundo siembra lo que quiere, ¿qué es lo que viene? Una sobreproducción. Y en el sentido, al productor le perjudica, al consumidor le beneficia, porque llegan más productos mucho más baratos. Así es. Pero eso, ¿qué es lo que hace? Que crea una situación de crisis en los productores, porque al haber un cúmulo de productos, muchas veces hay retraso para la salida. Y la mayoría de los productos agrícolas son perecederos. O sea, tienen tiempo de vida. Sí, o sea, ¿verdad? Un plátano, un guineo, una yuca, cuando está, usted tiene que sacarlo. Los vegetales. Y hay que sacarlo, venderlo y consumirlo. Y consumirlo. Si no se va a dañar, porque si no, se va a perder. O sea, usted lo puede mantener refrigerado 1 o 2 semanas, pero en el mercado no lo mantienen refrigerado. No, en grandes tiendas que tú puedes comprar refrigerado. Claro, pero en el mercado con esta alta temperatura, todos esos productos se degradan en horas. En horas. Al otro día ya tú tienes que tener otro producto porque se ve feo y la gente no lo compra. Dice Jorge, además de que con 2 cosechas se garantiza el consumo nacional,
Si sembramos más de 2 cosechas, es un arroz, se generaría una sobreproducción que afectaría a los productores por la ley de oferta y demanda. Habría más oferta que demanda, lo que provoca depresión en los precios de sustentación, que el precio que vende el productor a la factoría. Eso pasó el año pasado, en el 2022, sí, que el gobierno permitió una tercera cosecha que se llama Bitoño. Acaba de emitirse una resolución ayer, la comisión, de que está prohibido sembrar más de 2 cosechas. La de primavera y verano. Está correcto. Está correcto. Se fijó el precio de 2.800 pesos por fanega de arroz de 120 kilos y 2.700 en fanega de 83 kilos. Pero además de fanega de 83, ¿un saco? ¿Cómo es eso? O sea, una fanega son 120 kilos de arroz y muchas veces son cortas de 100 kilos de arroz. Pero ¿qué es lo que está pasando también en el sector arrocero? Que los productores, sobre todo los pequeños, los que no tienen capacidad de negociación, cuando llevan su arroz o se lo van a buscar, el que lo compra le pone una tara. Una tara es 1% por impureza, por cosas que puedan salir dañadas ahí. Por la humedad. Exacto, porque que puede dañar. Si tú cortas un saco de arroz, y regularmente lo ponen en la calle, no en la orilla de la finca. Muchas veces el camión no puede irlo a buscar hoy o va mañana. O si llueve, le cae el agua y ese arroz tiene la posibilidad de que repolle. Y tiene humedad. Entonces, lamentablemente, y algunas factorías, por ejemplo, Cope Arroz, tienen equipos para determinar los porcentajes, pero muchas veces lo hacen de vista. Y lo penalizan con un 30, un 25, un 40%. Entonces, eso hace que el productor desprotegido, pequeño productor que no tiene la capacidad de negociación, su producción se ve reducida. Como decía Jorge, nosotros producimos alrededor de 20 millones, .3.5 quintales de arroz. Sí. Y consumimos alrededor de 1 millón de quintales de arroz mensual, los dominicanos. Sí. Nuestro consumo per cápita es de alrededor de 127 libras de arroz por año por persona. Por persona. ¿Cómo ustedes pueden entender eso? O sea, ese cálculo, más o menos. Bueno, en función de lo que producimos, de lo que se vende y de lo que se consume. Entonces, en ese sentido, nosotros, desde el 2005 para acá, somos autosuficientes en arroz. Correcto. No tenemos problemas. Así que aquí producimos el arroz que nos comemos y más. Y más para exportar. Para exportar. Que entonces, eso es interesante en ese sector. Claro. Y sobre todo, reiterando la participación de más de 30,000 productores. El 45% de pequeños productores de la reforma agraria. Más de 20 provincias que su cultivo, sus operaciones comerciales y económicas dependen fundamentalmente del arroz. Entonces, así es. Eso es una situación que ningún gobierno va a poder, si no se logra un acuerdo bilateral con Estados Unidos, va a poder soportar la protesta. Inclusive para hoy estaba programada una protesta en el Pino de la Vega, con todos los productores de arroz, con su maquinaria, tractores, camiones, cortadoras de arroz. Gracias a Dios que antes de eso el ministro emitió la resolución y comenzaron a pagarle por la deuda. O sea, eso por la deuda, no pero también llamando a la acción. Los productores de la línea noroeste también están dados al pecado, como dicen, porque su situación como región, una región pobre, deprimida. Por ejemplo, nosotros tenemos provincias, por ejemplo, como la nuestra, como La Vega, como San Francisco, Sánchez Ramírez, que tienen ciertas posibilidades, tienen otro cultivo, tienen café, tienen cacao, tienen ganadería, pero en la mayoría, después que tú pasas de Navarrete para allá, tú lo que ves es arroz. Arroz hasta en Mao, en una parte producen plátano, guineo, para exportación, fundamentalmente. Sí. Pero sobre todo la línea noroeste, su principal fuente de ingreso económico es el arroz. La Vega produce alrededor del 32% del arroz que se produce en el país. Se produce mucho entonces. El 32%.
Porque desde que tú pasas la autopista, que pasa el Pino para allá, tú lo que ves es arroz. Es arroz, sí. Arroz, arroz, arroz. Aunque tiene otro cultivo secundario como es plátano, yuca, batata, pero su fuerte es el arroz. El arroz. Nosotros aquí también podemos decir que tenemos un impacto importante. Sí, el arroz, aquí se produce mucho arroz. Claro, el arroz. Nosotros tenemos alrededor de 620 productores de arroz en la provincia. Wow, mucho. Pero Que cultivan alrededor de más de 60,000 tareas, unidades de producción de arroz anual. Wow. O sea que nuestra presencia como provincia también juega un papel importante y en la producción nacional de arroz. De arroz. Entonces, eso no es verdad que ningún gobierno que llegue a partir de 2024, sea el presidente que se reelija, que será muy difícil, porque este gobierno tiene 3 problemas fundamentales y el principal es del sector agropecuario. El gobierno ya nos vamos, nos quedan unos minutos, ya nos vamos, y muy pocos minutos, para ver si nos puede hacer el resumen. En un gobierno de Leonel Fernández, ¿qué haría el gobierno con un sector agropecuario? En resumen. Tal como lo hizo en el 2004, que buscó solución al problema de la crisis que tenía el gobierno de Hipólito Mejía. Nosotros estamos elaborando un plan estratégico para afrontar los desafíos, porque el lema del presidente de comer el primero es fundamental. Y el presidente lo ha dicho bien claro, si pasa lo que va a pasar, nosotros estaremos en el gobierno a partir del 16 de agosto de 2024 y ya desde ahora, o sea, nos estamos preparando, estamos trabajando en la elaboración de un plan estratégico para si no se logra negociar un acuerdo bilateral, buscarle solución, tal como hace Estados Unidos, subsidiar a los productores de arroz de República Dominicana. Ahí está, señores. Interesante, ¿verdad? Propuesta, porque vamos a ver qué no puede pasar. Al 25 aquí van a haber panoramas distintos, porque entra en vigencia el tratado y entonces los países signatarios, tratados y acuerdos tienen que definitivamente, sí, ¿verdad?, cumplir con lo acordado y con lo tratado. Entonces, esto sí que me asusta por los productores de arroz de este país, por lo que pueda pasar con los productores de arroz. Finalmente, en estos minutos ya que nos quedan, ¿cómo logra llegar? Tú eres un dirigente nacional del partido. Tú estuviste en la estructura de la fundación. Claro que sí. Pero además vengo del PTD. Ah, sí, sí. Fundador del PTD. No, tú vienes de antes de la Fuerza del Pueblo. Claro. Entonces, nosotros fuimos lo que le permitimos a Leonel constituir la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo. Sí, ustedes son los que le dan el espacio. Sí, el espacio para que él... Cuando él sale del PLD, que va... Entonces, a través de eso, nosotros accedimos a ser miembros de la Dirección Central y luego, por nuestra participación, fuimos seleccionados por la Secretaría de Asuntos Agropecuarios como vicesecretario y soy el vocero provincial de la Fuerza del Pueblo en el sector agropecuario, junto con el ingeniero Jorge Rodríguez y el licenciado Radamés Uriel. Somos los 3 dirigentes principales en el sector agropecuario de la Fuerza del Pueblo. No hay conocedores de ese sector. Claro. De ese sector. Finalmente quiero que rectifique lo acordado por el partido en la asamblea que ustedes hicieron virtual. El Congreso Extraordinario Virtual. Exacto. Sí. Primero es que el partido, a través de su dirección primero central y luego del Congreso, que tuvo 2 días virtual, donde participó alrededor del 76%, le dio potestad a la dirección política para que use las 3 modalidades que tiene la ley electoral, que son o por el padrón cerrado del partido, que tiene su padrón, acabamos de entregar hoy alrededor de 1.500.000 miembros, o a través de primaria cerrada con nuestros dirigentes militantes y a través de encuestas. La segunda resolución que tomó el Congreso Extraordinario Virtual fue darle poder a la dirección política para que negocie, haga acuerdos, alianzas en las diferentes demarcaciones del país en función de las condiciones y las prioridades que citan en cada demarcación de manera particular. Ahí está, señores. Gracias de verdad al ingeniero Secundino Jiménez del sector agropecuario de la Fuerza del Pueblo por las orientaciones ofrecidas esta noche a todo el sector arrocero del país, sobre todo todas estas provincias que están interconectadas con nosotros
por toda la compañía de cable, por fibra óptica interconectada en toda esta provincia. De verdad, gracias por estas orientaciones, por esta información, para poner en alerta, ¿verdad?, claro, a este importante sector. Y tú como conocedor, junto a Jorge, hay un grupo del sector agropecuario de esta provincia que han logrado a través del tiempo capacitarse y conocer al dedillo este sector, sobre todo el sector arrocero, que es el sector que vivimos, que es uno de los sectores que más produce. Y de hecho aquí hay una de las direcciones nacionales del arroz, Fomento Arrocero. Fomento Arrocero, señores, desde acá, imagínate, nosotros somos un referente a nivel nacional del arroz en República Dominicana. Gracias, ingeniero, de verdad, pues vicesecretario a nivel nacional y uno del sector agropecuario y vocero también de este sector agropecuario junto a los demás de la Fuerza del Pueblo por su participación esta noche en Conectado Espacio de Entrevistas y Comentarios. Mañana estamos en la radio, en Contó la Revista por Nobel 93.9 FM, laquepica.com a partir de las 11 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, que lo hacemos de lunes a viernes. Mañana tenemos un tema importante en Gozando a Mil que tratar, que es un tema de inmigración con Fernando Paulino desde Santo Domingo, nuestro agente migratorio, que estará aquí con temas interesantes, y continuaremos con lo que fue el foro barrial del sector Villa Liberación, Don Mayo, La Esperanza, Los Solares y Brisa del Yuna. Reunimos todos esos sectores poderosos en este foro barrial que participaron y estarán participando también aquí con nosotros. El viernes la quinta temporada y el lunes entonces tendremos la conversación con el senador el lunes aquí en Gozando a Mil Televisión Divertida. El próximo miércoles otro Conectado. Buenas noches. Reinaldo Sánchez Televisión presentó Conectados, espacio de entrevistas y comentarios, el primero de la televisión local.